Un saludo para todos y bienvenidos una vez más al canal Libre Conciencia. Antes de comenzar con el tema de hoy, queremos enviarle saludos a nuestro amigo e investigador José María Aguiar Garrel, que hoy es su cumpleaños. José, muchas felicidades. De paso, él se dedica a un tema de mutuo interés, que es la masa crítica de la humanidad. Tiene un grupo llamado Masa Crítica, y el número que corresponde a la cantidad de individuos que la formarían. Muy bien, y lo otro es que el domingo que viene a las 11:30 de México, si van a cualquiera de nuestras páginas van a ver los usos horarios, comienza el 11º taller Vida Coherente. Todavía tienen algunos días para poder anotarse aquellos que no lo hicieron. Muy bien, estamos en una serie súper interesante con cosas que venimos descubriendo a medida que investigamos, a medida que profundizamos. La serie se llama El Universo y el Hombre, y hoy tocaría hablar del ADN humano, a ver qué concluimos. Habíamos empezado con el cerebro, ¿recuerdan? Y la conclusión de Karl Pribram, allá por la década del 70, era que el cerebro es un holograma, ni más ni menos, que interpreta un universo holográfico. Esto lo descubrió Pribram en una demostración de fotografía holográfica, donde pudo observar no solamente el holograma, sino que la placa holográfica, donde no se ve nada más que ondas e interferencia de ondas. Luego se la ilumina y sale allí el objeto. En este caso era una manzana, pero si se le corta un pedacito chiquito, se pone sobre la mesa y se lo ilumina, no sale un pedacito de manzana, sale la manzana entera. Esa no localidad de la información, o sea que la información está distribuida en toda la placa, es no local, fue lo que finalmente convenció a Pribram que el cerebro se comporta, a pesar de lo que vemos, se comporta como un holograma. Luego esto lo tomó David Bohm un poco después. David Bohm se lo considera el mejor físico cuántico de toda la historia, pero también era un hombre muy espiritual, trabajaba mucho y discutía mucho y hablaba mucho con Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, y eso me explica de alguna manera cómo pudo llegar Bohm a conceptos que en ese momento la ciencia no estaba preparada para afirmarlos. Recién en el 2012 la ciencia estuvo preparada para afirmar eso que afirmaba Bohm en los años 80. Todo parte de 1982, cuando un francés, doctor en óptica, Alain Aspect, demuestra que
con fotones, en este caso, el entrelazamiento. Es el primer experimento de entrelazamiento que se realizó sin ningún tipo de problemas, incluso por encima de los experimentos que había hecho Bell en los años 60. Entonces en esa época se buscaron muchas respuestas, muchas alternativas, porque lo que se necesitaba para explicar el entrelazamiento, que es muy simple, son dos partículas, pueden ser más, pero en el caso de dos partículas que previamente estaban juntas, se las puede separar todo lo que uno quiera y se comportan como un mismo objeto. Si yo muevo una, la otra se mueve igual. Y se empezaron a proponer ideas de señales más veloces que la luz, etcétera. No los voy a complicar con palabras porque hay muchas propuestas, pero la que más perduró siempre fue la de Bohm, David Bohm, que decía, bueno, nosotros desde aquí, desde este nivel de conciencia o desde esta dimensión, vemos como si se entrelazaran dos partículas. Esa es la sensación que nos da visto desde aquí. Pero hay otro ámbito de realidad, hay otra dimensión, incluso que está por encima del espacio-tiempo. El espacio-tiempo sería un epifenómeno de esa dimensión, donde en realidad todo está conectado con todo. Todo ya está conectado con todo. O sea, que lo veamos aquí como una cosa muy rara que se llama entrelazamiento cuántico es una cosa, pero que la verdadera esencia de la realidad sea así es otra. No es así. Todo está conectado con todo. Y a ese campo, donde se puede ver que todo está conectado con todo, le llamaba el potencial cuántico. Ese es el nombre que le daba David Bohm. Nosotros ahora hablamos del tejido del universo, una hipótesis que fue comprobada en el 2012, luego que se reunió una reunión de científicos para resolver esto de una vez, y se concluyó que las velocidades supralumínicas no mantenían el modelo del entrelazamiento cuántico de manera correcta. La señal tenía que ser de velocidad infinita. Allí fue donde se propuso la hipótesis del tejido del universo, y recién allí estamos en condiciones de decir, o sea, desde el 82 al 2012, recién allí estamos en condiciones de decir que todo está conectado con todo y que hay un campo que une todo con todo. Bueno, Bohm ya lo había dicho en el 82 para explicar esto del francés, y bueno, ese potencial cuántico era un campo dentro de otra cosa que él llama la totalidad. Erwin Laszlo, un filósofo de la ciencia, le llama, por si alguno tiene noticias de él, campo acásico. Es lo mismo. Yo le llamo campo de información cósmica. Es igual, Laszlo le llama acásico porque en honor al hinduismo, que dice que en el universo hay dos cosas, energía e información, prana y akasha,
Entonces al campo de información cósmica le llama campo acásico. De paso, para Laszlo, como para nosotros, la información no puede andar sin la energía, es un binomio en el cual ambas cosas van juntas. Entonces, directamente, si recuerdan los programas anteriores, David Bohm decía que nuestro universo no es otra cosa que un super holograma, como un fantasma, un super holograma. Eso fue en el 87, en un libro que se llama La realidad holográfica, de autor múltiple. Allí estuvo Pribram también, otros autores, además de David Bohm. Y la frase tal vez más destacada de todo el libro es que el cerebro es un holograma que interpreta un universo holográfico. El tema para Occidente murió en el 87, era para haberlo seguido, pero no, allí murió en el 87 y no se habló más de los hologramas hasta recién en el 93, cuando Gerhard Hopf y Leonard Susskind proponen el principio holográfico. Ahí se retoma el tema, pero esos años de diferencia, aquí en Occidente no se habló más del tema. Los que sí aprovecharon, como suelen hacer, son los amigos rusos, y en el año 90, todavía Unión Soviética, crearon o comenzaron un proyecto de genoma humano completo sobre estas bases, a cargo de el conocido Peter Garayev y Vladimir Poponin. Garayev afirmaba que el ADN se comporta como una computadora cuántico holográfica, un ordenador cuántico holográfico, ya que es capaz de leer información, descodificar información, modular información y enviarla en forma de ondas genéticas. Lo primero que él dice es que somos como antenas, todo nuestro cuerpo. No solo el ADN de nuestras células, sino que también las proteínas, ya que tienen una cantidad de átomos de metales, de varios metales. Así que todo nuestro cuerpo se comportaría como una antena que puede recibir señales de cualquier lado, no importa la distancia, no importa el espacio-tiempo aquí, ya que el ADN es capaz de realizar incluso micro agujeros de gusano que unen el espacio-tiempo en un solo punto. Así que se pueden comunicar con todo el planeta y con todo el universo. Así de fácil. Él dice que todos podemos ser canales de la energía e información del universo. Y aquí, para demostrar esto, fue que realizó el experimento de los huevos de rana. Puso huevos de rana en una caja y puso otros huevos de rana en otra caja, pero esa otra caja le puso encima una jaula Faraday. La jaula Faraday es como una cuadrícula metálica de una aleación níquel-hierro que no permite que por allí pase ninguna señal, nada, ni la señal del teléfono, ni la señal de la radio, nada, no pasa nada por allí. Ambas cajas estaban sometidas a ondas genéticas. Se supone que las ondas genéticas son las que producen
la morfogénesis de un ser vivo. Y bueno, los huevitos de rana que estaban en la primera caja, que no tenía eso, se desarrollaron normalmente como renacuajos primero y después como ranas. Los que estaban en la segunda caja, con una jaula de Faraday encima, se convirtieron no en salamandras, eso el mismo Garayev dice que es una leyenda de internet. Se convirtieron en malformaciones, es decir, no pudieron directamente, primero quedaron totalmente amorfos, sin forma, y luego no pudieron sobrevivir. Eso es porque donde estaban puestos no podían atravesar las ondas genéticas. La propiedad fundamental de este experimento, lo más importante que afirma Garayev es que nuestro aparato genético es el que construye el organismo, sí, pero con la ayuda de ondas electromagnéticas de diferente longitud, ¿sí? Pero ya vamos a ver cómo no solamente recibe de afuera, sino que también produce desde adentro. Era lo que decíamos, puede leer, pero también puede producir, puede enviar, ¿verdad? Otra cosa que el mismo Garayev ratificó, digamos, en la genética, es el principio de no localidad, que tanto la holografía como la mecánica cuántica comparten. O sea, la información es no local. Explicado desde un holograma como el cerebro, si yo me golpeo en un pie, me va a doler. O sea, el dolor se siente en el cerebro, en realidad. El que produce el dolor es el cerebro. Sin embargo, lo siento donde me di el golpe. Eso es porque la información está en todo el cuerpo, está en todos los lugares a la vez, es no local. Se ratifica el trabajo de Pribram con el trabajo de Garayev. Y fue recién en el 2000, allí sí que ante cámaras de televisión y todo en Rusia se hizo el experimento crucial que demostraba que el ADN sí es una biocomputadora, un bioordenador cuántico holográfico. Esto consistió en primero sacarle el páncreas a una ratita de laboratorio bebé, es decir, un páncreas sano, luego realizar el mismo proceso de un ADN, leerlo, descodificarlo, modularlo y enviarlo. A una muestra de esas ratas se les inyectó un veneno que destruía el páncreas, todas murieron. A otro grupo se les inyectó el veneno y agonizando se la sometió a la onda genética correcta, previamente leída de un páncreas sano, y todas recuperaron la salud, 100%. Ese fue el experimento crucial que se hizo delante de mucha gente. ¿Ya? Así que desde ese momento, el mismo Garayev, y si ustedes le escriben siempre contesta, con el pequeño detalle que contesta en ruso, pero contesta. Y él cura enfermedades, ya sea con láser, pero no cualquier láser, sino que es un láser modulado sobre la base de la información genética de la persona,
también trabaja con sonido, con secuencias correctas de palabra con intención, o sea, no es cualquier secuencia de palabras, sino las secuencias que salen de la lectura de un tejido sano, ¿verdad? Es decir, esto no se puede hacer en casa, hay que escribirle, y algunas cosas las envía para tratar ciertas enfermedades, algunas cosas no se pueden enviar porque requieren de los aparatos que él tiene, ¿no? Habría que ir hasta Moscú para hacerse un tratamiento con Garaya. Bueno, decíamos que un organismo no solo recibe del exterior, sino que también genera de él mismo. Y se comprobó que el mismo ADN produce ondas radio, por eso tenemos la capacidad de ser telépatas como raza. Ya lo habíamos dicho en varios programas, pero el corazón tiene la capacidad de sintonizarse en cierta frecuencia cerebral. El corazón se sintoniza en la misma frecuencia de la ionosfera, en la frecuencia de propagación de las ondas radio, y el ADN a su vez convierte otras ondas en ondas radio, pero también utiliza luz, y utiliza luz coherente, luz láser. Y alguno dirá, ¿qué hace un láser? Ya sabíamos que teníamos biofotones, que somos luminiscentes, pero luz coherente, como el láser, ¿qué hace allí? Bueno, crea hologramas de información. O sea que la plantilla de nuestro cuerpo está contenida en un holograma de información que realiza el ADN, los genes, el 2% del ADN, captando información del exterior, pero también produce información y la envía al resto del cuerpo. Ese holograma, como todos los hologramas, tiene la capacidad de almacenar cantidades impresionantes de imágenes, porque las imágenes no podrían estar, como son millones y millones, no se pueden leer todas juntas, hay que leerlas una por una, solamente un holograma las puede contener. Recuerden el holograma, la placa holográfica de la manzana. Simplemente variando el ángulo del primer láser, yo puedo capturar la imagen de otra cosa, y de otra cosa, y de otra cosa, y de otra cosa, y de otra cosa. Millones de cosas. Nuestro cerebro, como un holograma, se calculó que en una vida promedio puede almacenar 2.8 por 10 a la 20 bits de información. Esto es una cantidad impresionante. Pero no solamente puede almacenar, sino que tiene la capacidad de conectarse con el resto de la información de todo el universo. Todo está conectado con todo. Entonces se entiende por qué el ADN requiere del holograma. Eso es porque se necesita leer millones de imágenes, pero una por una. Y es lo que hace el ADN. Lee, descodifica, modula y envía. Y cuando envía las órdenes a través de biofotones. Pero esos biofotones resulta que ya venían entrelazados. No que se entrelazan allí, ya venían entrelazados. Entonces cada célula cumple con su función específica, pero además tiene toda la información de nuestro cuerpo. Cada una de las celulitas
tiene toda la información de nuestro cuerpo, porque sale una orden biofotónica del ADN y esos biofotones están entrelazados, así que una célula recibe información y todas la reciben a la vez, ¿verdad? Muy bien, no queda allí el tema de la importancia de la holografía para el ADN. Simplemente, ya se nos va el tiempo, les cuento esto. Como seres humanos tenemos alrededor de 35.000 genes, dice Garayev, prácticamente idéntico a una mosca, un gusano, un cerdo o un mono. Entonces uno lo primero que se pregunta es, con las tremendas diferencias que tenemos entre esas especies, parece algo absurdo, parece una paradoja. Los genetistas, muchos no saben cómo explicarlo, ¿eh? Bueno, esto se explica con el 98% del ADN que no produce las proteínas, sino que produce otros hologramas que tienen la misma capacidad de guardar información, de enviarla, y allí están las diferencias. O sea, las diferencias no solamente están en los genes que nos dan, por supuesto, algunas características propias, color de ojos, piel, etcétera, sino que en los hologramas que fabrica el ADN, literalmente con láser, con luz y con información. También hay programas de texto, dice Garayev, hay un lenguaje en el ADN. Lo que pasa, dice, que no estamos en condiciones todavía de comprender ese idioma. O sea, hay una cantidad de palabras, frases con sentido, pero no estamos con la capacidad tecnológica aún de saber lo que dice allí. El tema es largo, pero el ADN también es cuántico, comparte con la mecánica cuántica un solo principio, desde mi punto de vista, que es el principio de la no localidad de la información. La información está en todos los lugares de nuestro cuerpo, a la vez, en cada celulita de nuestro cuerpo a la vez. ¿Y el entrelazamiento? El entrelazamiento no es tal. El entrelazamiento lo vemos en tercera dimensión. Pero la esencia de la realidad no es el entrelazamiento. La esencia de la realidad habla de un campo de información cósmica, potencial cuántico para Bohm, campo akáshico para este otro autor que les decía, Erwin Laszlo. Y la verdadera realidad es que estamos todo está conectado con todo. No hay tal cosa como una señal más veloz que la luz, que una, dos partículas como un solo objeto. Así se ve desde tercera dimensión, pero no desde el superholograma que conforma nuestro universo, según David Bohm. Y quiero decirles que David Bohm, en un trabajo muy cercano a el conocido Jiddu Krishnamurti,
Porque si uno se pone a leer bueno, por un lado a Krishnamurti, cualquier escrito de él le va a sonar bien, le va a resonar, por algo es. Y en los escritos de Bohm, en los libros de Bohm, incluyendo aquel libro del 87, La realidad holográfica, las afirmaciones que él hizo científicamente no se pudieron hacer hasta el año 2012. O sea que la sacaron de otro lado la información. Les llegó desde otro lugar. No la lograron con esto, la lograron con esto, con el corazón que está íntimamente conectado con ese campo de información cósmica que venimos hablando. Así que nos encontraremos en la próxima. Ya terminamos de hablar de los hologramas, pero sí vamos a hacer como una especie de síntesis, y vamos a hablar del paradigma holográfico. Sin duda, el futuro de nuestro planeta y de nuestra raza. Ese conocimiento será el futuro de nuestra raza, siempre de la perspectiva energética. Nosotros sí adherimos a cierto tipo de científicos que están en un paradigma que, para no complicarle, podemos decir energético. La terapia vida coherente es una terapia energética también. Así que nos vemos la próxima. Que estén bien. Hasta luego.